Perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de las bases físicas de la anestesia. Por lo menos intenté hacer un resumen de lo que me parecía que podía llegar a entrar en esta clase. Eh, a modo de introducción, podemos decir que la física nos va a permitir describir en términos medibles las leyes del mundo que nos rodea. Como anestesiólogos, vamos a tratar con gases y líquidos bajo presión a diferentes temperaturas y volúmenes. Las relaciones entre estos son simples, son medibles y el entendimiento de estas nos ayuda a obtener un resultado exitoso en los pacientes sometidos a cirugía. Para el uso seguro y eficiente de los aparatos y elementos de anestesia, es imprescindible un conocimiento básico de estos principios. Como temas a desarrollar, vamos a hablar de las leyes de los gases, de la solubilidad y la difusión, de dinámica de fluidos, de tensión superficial y algo de espectrofotometría. Primero, antes de hablar de las leyes, vamos a definir lo que es un gas. Entonces, decimos que nos referimos a un gas como el tercer estado de la materia, en el cual las moléculas se desplazan rápidamente, estando lejos unas de otras, y las fuerzas de atracción entre ellas no bastan para mantenerlas unidas. Por ello, los gases se dilatan indefinidamente sin más límite que el espacio en el que se alojan. Como se ve en la imagen, toda la materia va a estar compuesta por moléculas en movimiento. De la diferencia entre esta energía cinética que tienen las moléculas y las uniones moleculares en sí, va a depender del estado en el que se encuentra la materia. Por ejemplo, en un sólido, las uniones van a fijar las moléculas y no van a cambiar su posición. En un líquido, las uniones son menos intensas, por lo cual van a cambiar de forma, pero van a conservar el volumen. Para hablar de leyes de los gases, también tenemos que saber lo que es un gas ideal, porque son los únicos que las cumplen estas leyes. Entonces, decimos que un gas ideal es aquel en que las fuerzas de atracción entre sus moléculas serían despreciables, y que el tamaño de estas, en relación a su volumen, es infinitamente pequeño. Siempre decimos que esto es un concepto teórico, ya que en la vida real no existe. Tanto el hidrógeno como el helio son los que más se asemejan a este concepto de gas ideal. El oxígeno y el nitrógeno solamente cumplen esta condición a una temperatura y presión, a un rango de temperatura y presión habitual, pero más acotado, y los gases, por ejemplo, anestésicos, directamente a temperatura y presión ambiente, ni siquiera las cumplen porque la mayoría están en estado líquido. Al hablar de gases y de sus leyes, debemos comprender primero las principales magnitudes físicas implicadas en estas leyes, que son el volumen, la temperatura y la presión. Cuando hablamos de volumen, decimos que es el espacio que ocupa una sustancia en 3 dimensiones, y se puede expresar como el volumen ocupado por el gas, cuya unidad es el metro cúbico por litro, el volumen específico, o volumen ocupado por unidad de masa a una temperatura y presión dada, medida en metro cúbico por kilo, o el volumen molar que tiene ese gas, que es expresado en metros cúbicos por mol o litros por mol. Cuando hablamos de temperatura, decimos que la temperatura es una medida de calor, una forma de energía que deriva del movimiento molecular que describimos al inicio. Se puede medir en diferentes escalas, como son la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit o la escala de Kelvin. Por ejemplo, en esta última tenemos que el cero de la escala de Kelvin es el cero absoluto, que es la temperatura a la cual el movimiento molecular cesa. Es un equivalente a menos 273 grados centígrados. Y cuando hablamos de presión, decimos que es la fuerza ejercida por unidad de superficie. La unidad de presión es el pascal, o newton sobre metro cuadrado. Y también existe, o la podemos medir en milímetros de mercurio, centímetros de agua. Se puede medir en atmósferas, que una atmósfera es la temperatura ambiental a nivel del mar, que equivale a 760 milímetros de mercurio. O se puede medir en libras sobre pulgada cuadrada, o PSI, que equivale a 14.7 PSI equivalen a una atmósfera. También tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de presión, que un aparato de presión está calibrado a cero a una temperatura ambiente. Por lo tanto, la presión que registra un aparato, que nosotros cuando vemos un aparato registrando cero, no es una presión real, sino que es una presión relativa. Para hablar de presión absoluta,
a lo que mide el medidor de presión, tenemos que sumarle el equivalente a la presión atmosférica, o sea, sumarle 760 milímetros de mercurio. Como la primera ley a desarrollar al hablar de gases, hablamos de la ley de Boyle, que dice que a una temperatura constante, el volumen de masa de un gas varía inversamente con la presión a la cual este gas se somete. Es decir, que el mismo número de moléculas a la misma temperatura va a ocupar diferentes volúmenes si se lo somete a distintas presiones. Esto nos describe la capacidad que tiene un gas de ser compresible. Por ejemplo, si nosotros tenemos una jeringa de 10 mililitros de aire, vamos a tener un volumen de 10 mililitros, un cero de presión relativa y una atmósfera de presión absoluta. Si a esa misma jeringa nosotros la comprimimos hasta los 5 milímetros, en la mitad del volumen vamos a tener igual cantidad de gas, pero a expensas de un aumento en la presión. O sea, vamos a tener una atmósfera de presión relativa y 2 atmósferas de presión absoluta, o sea, 1520 milímetros de mercurio. Después tenemos la ley de Charles, que en esta ley Charles dice que en un gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas va a aumentar, y al disminuir la temperatura, el volumen de gas disminuye. Esto se debe a, como hablamos al principio, que la temperatura es igual al movimiento molecular. Si el movimiento molecular aumenta, aumenta el volumen del gas. Entonces, de esta ley también se desprende la tercera ley de los gases, que nos dice que si el volumen se mantiene constante y la temperatura aumenta, la presión va a aumentar. Por ejemplo, en uno de los papers decía como explicación de esto, que si nosotros llenamos, daba como presión límite, como para no producir un daño de la mucosa traqueal, como el balón del tubo, unos 5 milímetros de mercurio, pero si nosotros tomamos eso con un gas a temperatura ambiente, cuando eso se equipare con la temperatura del cuerpo, o sea, cuando se ponga a 37 grados, la presión va a aumentar dentro de ese tubo, entonces deberíamos medirlo al principio y luego de que nosotros pensemos que esté en un equilibrio de temperatura. Después, tenemos lo que es la hipótesis de Avogadro, que nos dice que volúmenes iguales de distintos gases a la misma temperatura y presión contienen igual número de moléculas. El número de Avogadro es el número de moléculas que contiene un mol de sustancia gaseosa. Es siempre el mismo y es igual a 6,02 por 10 a la 23 moles. Y un mol es igual al peso molecular expresado en gramos. Esto nos va a permitir saber, conociendo de un líquido, su peso molecular, los moles, el número de Avogadro, el peso específico y el volumen molar, a través de una serie de cálculos, cuántos mililitros de vapor se van a generar por mililitro de líquido. Como un número aproximado, después de la cuenta, eso va a variar dependiendo de cada uno de los agentes volátiles o los anestésicos volátiles, pero daba que más o menos son 200 mililitros de vapor que se generan por mililitro de anestésico líquido. Y después, la ley de Dalton, que nos habla de que en una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí, confinada a un volumen determinado, cada componente ejerce una presión igual a la que ejercería si ocupase como único gas todo el volumen, mientras que la presión total de la mezcla es la suma de las presiones individuales de los gases que la componen. A través de esta ley, y conociendo la presión total de un sistema y la concentración de un gas, podemos conocer qué presión parcial ejerce. Por ejemplo, a nivel del aire ambiente, nosotros sabemos que el oxígeno ocupa el 21%. Entonces, si tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, el 21% de ese 760 sería 159,6, que es la presión parcial que ejerce el oxígeno a nivel ambiental. Después, si seguimos hablando de gases, tenemos que hablar de la solubilidad de un gas, que decimos que las moléculas de gas atrapadas en la masa de un líquido con el que entra en contacto se solubilizan en él, a menos que ocurra una reacción química. Lo mismo ocurre con los vapores en contacto con un líquido, el cual no es correspondiente a ellos. De esto se deriva lo que es la ley de Henry, o está mantenido por lo que es esta ley, que dice que
la cantidad de un gas que puede disolverse en el líquido se relaciona directamente con la presión parcial del gas sobre dicho líquido, e indirectamente con la temperatura del líquido. A mayor presión parcial o a menor temperatura va a haber más solubilidad en el gas. Por ejemplo, lo que se utiliza esto, por lo menos lo que lo puede relacionar es el tratamiento con el oxígeno hiperbárico en la persona que se somete a una presión parcial elevada de oxígeno dentro de la cámara, va a aumentar la solubilidad del oxígeno en la sangre, aumentando la capacidad de esto de transportarlo. Sí, o también se puede aplicar, por ejemplo, en las cánulas de alto flujo. Nosotros no lo vemos en anestesia, pero, por ejemplo, en terapia, ahora con los COVID, que se usa mucho, tiene un sistema de calentamiento y líquido, y es como un vapor que pasa por la cánula de alto flujo. Capaz que Cele, vos lo viste cuando fuiste ahí al Moular. Yo no lo vi nunca, por lo menos fue el ejemplo que pude dar ese, o por lo menos lo que encontré. Sí, obvio, está perfecto igual. Bueno, después, siguiendo con lo que es la solubilidad, tenemos que saber que la solubilidad también depende de la facilidad que tenga cada gas para disolverse en un líquido, es decir, del coeficiente de solubilidad del gas. El coeficiente de solubilidad puede ser el de Oswald, que se define como el volumen de gas que se va a disolver por unidad de volumen de líquido a una temperatura determinada, o el coeficiente de partición o distribución, que es la relación entre las cantidades de gas disuelto en iguales volúmenes entre un medio sólido y uno líquido a una temperatura determinada, por ejemplo, entre la sangre y el tejido. De estos dos coeficientes se va a basar todo lo que es la absorción, almacenamiento, distribución y eliminación de los gases a nivel del cuerpo humano. Dentro de lo que es el concepto de difusión, tenemos que saber que es el movimiento de un gas desde un área de alta concentración a una de baja concentración. Por ejemplo, entre el alvéolo y la sangre. Los factores que van a afectar la difusión de un gas de un sitio a otro son el gradiente de concentración. La difusión siempre va a producir desde un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. A mayor gradiente, mayor difusión. La temperatura, a mayor temperatura, más energía de movimiento molecular y va a favorecer la difusión. El área de sección, o sea, el área de contacto entre las dos sustancias, a mayor área, más fácil, o sea, se va a ver favorecida la difusión. El peso molecular del gas, que esto lo define la ley de Graham, que nos dice que la velocidad de difusión es indirectamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. O sea que mientras más peso molecular tenga el gas, más difícil le va a ser difundiendo de un lugar a otro. ¿Cómo miente este pibe? Y por último, la distancia que debe atravesar. A mayor distancia, mayor dificultad para difundir. Como por ejemplo, cuando hay alteraciones a niveles de la barrera alveolo capilar, va a costarle más difundir los gases de un medio a otro. Bueno, empezando a hablar un poco de lo que es mecánica de fluidos, tenemos que definir que un flujo se define como la cantidad de fluido, ya sea gas o líquido, que pasa por un punto determinado sobre unidad de tiempo. Decimos que un flujo es laminar cuando se mueve suavemente en círculos concéntricos con la velocidad más alta del flujo en la zona centro y la zona más cercana a la pared del tubo está prácticamente en reposo. En cambio, si el flujo es turbulento, en vez de ser ordenado, las velocidades se distribuyen más al azar. La energía se disipa como calor y va a aumentar la energía necesaria para conseguir un aumento de caudal. En teoría, la teoría nos dice que en condiciones ideales el tipo de flujo va a depender de 4 variables. A mayor velocidad de flujo, mayor viscosidad o mayor densidad del flujo, el flujo va a tender a ser turbulento. Y a menor diámetro de la línea, el flujo va a tender también a ser turbulento. Y de esto deriva lo que es el número de Reynolds, que es un número sin unidad, pero que es una ecuación que nos dice que la presión por la velocidad, por la densidad del flujo sobre la viscosidad, nos da ese número, si es mayor a 2000, nos indica que el flujo va a ser turbulento. De esto se deriva
que todo lo que nos genere turbulencias, por ejemplo, un diámetro pequeño en un tubo, acudaduras en un tubo, todo esto nos va a aumentar las resistencias. De igual manera, todo lo que tienda a un flujo laminar, por ejemplo, es un catéter venoso que sea corto y de gran calibre, va a generar un flujo laminar. Entonces nos va a permitir el paso de un gran volumen con poca resistencia. Y si hablamos de resistencia, de esto lo define, la resistencia a flujo se define por lo que es la ley de Ohm, que nos dice que el flujo a través de una línea es directamente proporcional a la diferencia de presión entre los extremos e inversamente proporcional a la resistencia que ejerce esta línea. Un flujo turbulento va a generar aumento de la resistencia y esto es igual a un aumento de la presión necesaria para mantener el flujo constante. El teorema de Bernoulli, si nosotros limitamos el flujo estrechando las paredes de una línea con un flujo laminar, la velocidad del fluido va a aumentar y la presión sobre las paredes va a disminuir para mantener la energía total constante. La presión que se genera sobre las paredes de la zona del Venturi, de la zona donde se disminuye el diámetro de la línea, va a ser negativa. Entonces esto es aplicable para sistemas de succión, para nebulizadores o incluso para las máscaras de mezcla de aire o máscaras de Venturi, funcionan con este sistema de disminución de la presión por disminución del diámetro de sección. Y por último, lo que es la espectrofotometría, que dice que la luz se define como una radiación electromagnética en el rango visible. Cuando las ondas de luz pasan a través de la materia, estas se transmiten, se absorben o se reflejan. Según la ley de Beer-Lambert, nos dice que si una intensidad conocida de luz ilumina una cámara de dimensiones conocidas, se puede determinar la concentración de una sustancia disuelta en un líquido o en un gas, midiendo las concentraciones de luz que son absorbidas por esta. La absorción relativa a la reflexión de la luz a diferentes longitudes de onda se usa en varios monitores para estimar las concentraciones de sustancias. Por ejemplo, en la capnografía, el dióxido de carbono exhalado, en la hemoglobina en plasma o la pulsioximetría, la concentración de gases anestésicos en la vía aérea. Y tenemos que siempre se usa generalmente la luz roja o infrarroja porque los componentes que son de nuestro interés, por ejemplo, el dióxido de carbono o la hemoglobina, absorben la luz en ese rango de onda. Listo, eso era todo.